Luis Bernardo Vélez es una persona que ha trabajado mucho en el sector público y más que eso es un incansable defensor de la salud mental. Tal vez se volvió monotemático con este tema en nuestra ciudad. En la actualidad está dedicado a sus asuntos personales de bienestar, de salud mental, de reencontrarnos con la vida, con una propuesta muy interesante que tienen para ofrecerles a muchas personas. Lo quise invitar porque definitivamente pienso yo que esta gestión que hace Luis Bernardo Vélez no se puede callar, hay que seguir hablando fuertemente de salud mental, pero no hablar de salud mental desde el psiquiatra, que vale la pena ir donde un psiquiatra, porque el psiquiatra usted lo medica, o usted va donde un psicólogo, que también le da una asesoría. Pero esto se tiene que volver un tema de nosotros como sociedad, hablar de salud mental. ¿Por qué la depresión? ¿Por qué el temor? ¿Por qué estamos en esta situación? Esto se va volviendo endémico y no podemos permitir que esto pase. Luis Bernardo, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, Nacho, un saludo a usted, a todos los televidentes y me gusta mucho digamos, la introducción que usted hace al concepto también de salud mental. Y yo pienso que como todos, en lo particular, en lo empresarial, en lo político, en lo familiar, nos reinventamos. Yo pienso que hoy hay una mirada afortunadamente distinta a la que yo conocí cuando hace 30 años estaba trabajando en un hospital como Yarumal, o estaba en el Consejo de Medellín, o estaba en la Secretaría, o estaba en la consulta particular, y es que la mirada hoy de la salud mental es mucho más integral. Alguien dice una palabra que se va volviendo también muy de moda, pero quiero un poco explicarla, y es decir, que hoy hay una mirada más holística, ¿cierto? Hoy hay una mirada mucho más integral. Cuando yo estudiaba medicina y nosotros íbamos a las prácticas que me tocó en el Hospital Mental de Bello, y cuando me tocaba mirar los psiquiatras, profesores de nosotros, había una mirada mucho más segmentada de la salud mental. ¿En qué sentido? No, que el cerebro era el que manejaba la emoción, que el cerebro era el que manejaba la salud mental o la enfermedad mental, y hoy hay una mirada que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, pero también con lo espiritual. Y a mí me parece que es por ahí la situación. Entonces, cuando yo hacía medicina, uno decía, a mí me gusta hablar un poco, Nacho, coloquial, uno decía, entró don Nacho López, tiene un problema de hígado, o tiene un problema de gastritis, o tiene una migraña que lo tiene loco. No, entró una integralidad hoy, y esa expresión de su gastritis, de su migraña, de su problema de hígado, tiene que ver mucho con la parte emocional, con lo que tiene que ver con lo espiritual. No es que entró un hígado, entró una persona que tiene un montón de situaciones y que lo que nosotros llamamos muchas veces el cuerpo le está hablando. Y a la mayoría de nosotros, y no a todos, el cuerpo nos está hablando. Y lo segundo que me parece interesante de estos enfoques que van cambiando es, primero, va disminuyendo mucho ese enfoque que denominamos manicomial. Que cuando uno veía en la casa de uno, el hermano de uno, la vecina, el hijo, el compañero, decía, no, ese hombre está loco, se tiene que ir para el manicomio. Yo pienso que todos los días hay menos manicomios, debe de haber menos manicomios, y ese concepto va variando mucho. Y es que el mundo cambia y probablemente nos podríamos sentar aquí a decir, no, es que la pandemia cambió el mundo. No, la pandemia ya es el pasado. La pandemia cambia algunas rutinas a nivel mundial que de hecho en la actualidad en países como Estados Unidos y en Europa ya, por ejemplo, esa virtualidad, trabajar desde la casa, ya la están revirtiendo porque está generando casi que hasta problemas también muy graves. Trabajar en la oficina genera una disciplina, ir a hacer. Trabajar en la casa genera en cierto modo una indisciplina y una cierta comodidad. Tal vez la mayor amenaza que pensaría yo no se la están planteando es las redes sociales. Para mí es el primer elemento en este momento que ataca la salud mental.
Por muchas razones. Miren, hace muchos años uno podría decir, el gran estrés que uno producía era, pues digamos, en primera instancia tener o no tener trabajo, pero cuando usted tenía trabajo era el jefe, si el jefe me presionaba, si el jefe no, eso producía un gran estrés. De hecho, usted el jefe lo regañaba y usted iba y se desahogaba con su señora y su señora se desahogaba con los hijos y los hijos con el perro. Cuenta la anécdota del común. Después viene la pandemia, genera este gran sinsabor, esta soledad, este encierro, sentirnos, pero ahora es este otro asunto, donde de una manera muy insistente, muy fuerte, se nos venden antivalores, se nos venden fake news o noticias mentirosas, se nos vende una cantidad de propósitos y cosas diferentes, y lo más triste, lo más difícil de todo, la realidad política, social, de orden público, económica, la tenemos al instante y no manipulada por medios tradicionales de comunicación. Es hecha por cualquier ciudadano. Sin el menor conocimiento puede generar un pánico. Y eso es lo que está pasando. Y esto ya no es revertible, esto va a seguir. Es como entrenar a la sociedad para que entienda esto. Y ahí le dejo a usted el tema. ¿Qué amenaza? Entonces, mi mamá es una que me mandaron esto por redes, ¿será verdad o no será verdad? Que me van a quitar mi pensión. Y uno dice, uy, esto está generando un problema de salud mental durísimo en la sociedad. ¿Y será que nos preparamos desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el sector público en salud, nos preparamos o esto se nos vino y no estábamos preparados? Nacho, yo ya, antes de contestar la pregunta que me parece muy interesante y el análisis, yo incluiría otro factor también del que usted hablaba de cómo fue la secuencia y es el crecimiento de las ciudades. Obvio. Es decir, las ciudades crecen y vamos a hablar solo de Medellín, es unas sociedades muy hostiles en el tema de movilidad, en el tema de contaminación, en la seguridad. Usted sale y usted está nervioso, váyase para el centro de la ciudad de Medellín o cualquier centro hoy de Colombia y usted está nervioso. Digámoslo ahí para que después lo analicen. Perfecto, me parece muy bueno el análisis. El hábitat crece. Sí, nosotros vivíamos en casas y cuando yo estaba pequeño y usted y muchos de ustedes, y hoy todavía hay, pero ya se va volviendo una excepción, había casa con solar, había casa con antejardín, las piezas eran grandes, había cocina, la gente comía en el comedor, había comedores. Había un submundo. Exacto. Donde yo podía estar en varios munditos. Claro. Ya usted vive en apartamentos pequeñitos donde eso no existe. Exacto. Es un encierro. Y mira por la ventana y son edificios y es cemento, bueno, pero eso es otro tema que yo estoy seguro que lo tocaremos en algún momento. Pero digamos las redes sociales, lo que llamamos las redes sociales, en mi concepto, son también una oportunidad. Lo que pasa es que se van convirtiendo en una amenaza. Yo pienso que una de las cosas que afecta mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales, la situación emocional de nosotros, es la inmediatez que se va volviendo el mundo. Uno ve que los chicos, y cuando uno era adolescente y era joven y iba terminando el bachillerato, uno tenía un proyecto a mediano y a largo plazo. A usted le preguntaba, ¿usted qué quería hacer? Y yo decía médico, bombero, policía, ingeniero, astronauta. Hoy los pelados, por llamarlo así cariñosamente, los chicos, los jóvenes, tienen un mundo que los va volviendo es ya, lo que usted decía. Es decir, en las redes a vos te llega toda una noticias y lo segundo es no sabes si eso es verdad o no es verdad. Entonces, ahí las redes sociales van cumpliendo un papel en esa noticia que muchas veces puede no ser verdad, que se muestra por algunos actores de una manera, yo diría, más que informar, es de desinformar, no de educar, sino de deseducar, que van haciendo mucho daño. Pero sobre todo yo quiero hacer un análisis, es la inmediatez de la información. Uno veía el programa, nos cogió la noche, uno sabía, lo veo a las 5, me preparaba a las 9 de la noche y se sentaba en familia, o nos sentamos y vemos, no, aquí es una cosa que pasó en Afganistán y a vos te llega la masacre que pasó hoy en el Catatumbo y en Irán. Entonces creo que hay una situación también que la pregunta es cómo la vamos a manejar, que es otro tema muy grueso hoy en el mundo y en Colombia, es hasta cuándo los colegios deben de permitir y hasta qué permisividad debe haber en las redes sociales, sobre todo en los jóvenes que no tienen formación, por supuesto, que no tienen criterio para decantar y mirar qué es cierto y qué no es cierto y cómo lo maneja. Me puso usted a pensar mucho porque yo siempre he sido de un pensamiento como, no sé, me atormenta este pensamiento. ¿Hasta dónde la educación? Usted se pregunta, ¿sí? Pero es que la educación está rota. Y lo digo en qué sentido. Usted hace su bachillerato, lo hablo desde mi generación,
termina su bachillerato y hay una ruptura en la educación. Usted llegó a la universidad, llegó como si no hubiera estudiado. Claro. Hay una ruptura completa en lo que se pudo haber hecho, digamos, en valores, en el deber ser, en todo eso. Llega y no existe ese mundo. Estamos desconectados. Yo pienso que digamos, desde el colegio claro, al paso a la universidad se desconecta. Porque usted ya es grande, usted ya escogió una universidad, entonces, pero hay unas cosas que se pierden. Yo pienso que se ha perdido mucho, lo primero, y lo hablábamos ahora y tiene que ver con esto va articulado, un proyecto de vida con dos cosas que es muy importante, que nosotros la tuvimos, Nacho, en las generaciones de nosotros. Fue, primero, los referentes, independientemente de los referentes. Uno tenía el referente de la iglesia, tenía el referente religioso, pero también tenía el referente político, pero también aquí hace 50 años la gente tenía un referente inclusive alrededor de la revolución. Hoy los referentes se han acabado, entonces los referentes se van trasladando a las redes sociales. Entonces un joven hoy, el referente es el influencer, es el youtuber. Todos creen y se van metiendo en un mundo que pueden ser el mejor futbolista, o puede ser Maluma, o puede ser Shakira. A mí me parece que eso yo no lo puedo calificar que sea malo, esa es la realidad que hoy vivimos nosotros y que no la podemos desconocer. Lo que yo planteo es qué otros referentes vamos a construir como familia, como sociedad, como Estado, para que los jóvenes también tengan otro referente. Yo hablaba con mucho, ahora que estamos trabajando este proyecto de Pera de Olmo, con rectores de las universidades, y ellos dicen, tanto privada como público, ahí no hay diferencia. Los jóvenes no se están imaginando un mundo más allá de qué va a pasar hoy, de qué voy a hacer hoy. Y todos se creen que pueden lograr ser un futbolista que gana millonadas. Entonces creo que hay una cosa que no está funcionando. Cuando usted habla de construir los referentes, ¿quién? ¿A cargo de quién está eso? Yo pienso que debe estar de la familia. La familia no puede delegar solo ese referente al Estado, a la sociedad, los medios de comunicación. Este tipo de programas tan valiosos que ustedes proponen, donde podamos discutir, donde podamos mirar otras miradas de la situación. Pero ¿cierto? a mí no me da esa propuesta suya, y no me da en la medida en la que, digamos, uno consigue un referente, pues los que aún tenemos nuestros madre o padre vivo o ambos, pues su referente era muy católico, muy espiritual. Pero también era el profesor Nacho. Sí, pero sea, nosotros nos preguntan, yo tengo muchos recuerdos desde primaria, después desde bachillerato, desde la universidad, que había unos referentes. Para mí fue un referente, lo voy a soltar, que usted sabe que es así. Para mí fue un referente Héctor Abad Gómez. Sí. Para mí fue un referente como maestro, que planteaba una mirada de la salud, que planteaba una mirada de la salud pública, que planteaba una mirada de la política, y nosotros tuvimos referentes. Para mí un referente, y lo digo pues con nombre porque es muy bueno ponerle rostro, yo fui bachiller del Seminario Menor, y el padre Roberto López, que fue rector, que fue después obispo, era un referente para mí. Entonces, no era la religiosidad, era el referente del hombre que planteaba unas reflexiones, o usted seguro recuerda al profesor, yo recuerdo mucho un profesor de español que me puso a mí a tener un amor por la lectura. Entonces, ahí hay cosas que son importantes. Sí, lo que pasa es que a mí me queda la siguiente pregunta, a ver si usted me la puede responder. En la generación nuestra, suya y mía, los cambios eran cada 10 años, cada 15 años. Sí. Ahora venimos en una evolución tan impresionante, y la cual se va a ver críticamente acelerada con la inteligencia artificial. Entonces uno dice, vamos a construir valores, pero es que yo ya no entiendo el mundo actual. Mijo, explíqueme qué es inteligencia artificial y cómo va a entrar la inteligencia artificial a participar en los nuevos valores. Y resulta que ahora uno de los valores es, tenga un perro, un gato. Ya no, la natalidad está cayendo a nivel mundial a unas cifras. No, y en Colombia también. Sí, en Colombia ya estamos en 1.9, 1.8. Entonces, a la vuelta de 50 años vamos a hacer, yo no voy a estar en 50 años, pero vamos a tener una población de viejitos estresados, o que nunca resuelven porque tampoco van a entender qué es lo que va a pasar. ¿Cómo entender esto para lograr salud mental? ¿Será que uno lo que tiene que hacer es, yo tomé esa decisión, yo no me voy a preocupar ahora a mi edad por estresarme en entender qué es la inteligencia artificial?
No, yo pienso que usted plantea unos temas muy importantes y digamos que yo no tengo toda la respuesta. Sí. Yo lo que creo es que nosotros sí tenemos que adelantarnos, y lo digo nosotros desde las iniciativas que estamos trabajando, a que la gente cuando llevamos referentes no son solamente personas, es referente, o sea, tenemos que volver, y eso estamos planteando nosotros desde, hay que hacer yoga, hay que volver a hacer deporte, hay que volver a la naturaleza, hay que volver a socializar. Mire lo que está pasando, que usted lo plantea, que tan dramático y tan doloroso en el Japón. El Japón es un país de un nivel de vida alto, de un nivel de industrialización y modernidad alto, pero es un país que la población envejeció, que la población, el Estado no tuvo respuesta para estas personas que iban envejeciendo, que la población no tiene hijos, entonces el hijo ya es un perro, es un gato, es un loro. Esas cosas no podemos, primero yo diría, desconocer qué van a pasar. O sea, usted y yo no podemos hacer nada contra eso. El hijo mío, que aquí estuvo, plantea, yo pienso si voy a tener hijos o no. Si a mí me sentara usted aquí, devolvemos el tiempo, hace 40 años, yo decía, sí, Nacho, yo pienso tener 2 o 3 hijos, me gustaría tener una niña, me gustaría tener un niño. Ya la gente dice, no, a mí me gusta más el gato o el perro. Esas realidades no las podemos desconocer, pero sí el Estado tiene que plantear qué vamos a hacer, por ejemplo, y lo planteo hoy aquí, lo hemos planteado en esta mesa, con la situación de natalidad y con la situación de las nuevas vejeces, el concepto de nuevas vejeces. ¿Por qué la gente está durando mucho más? ¿Por qué la gente tiene hoy otra mirada y los viejos también? Yo nunca me imaginaba, pero hay personas de edad de 70 o 80 años que se meten en las redes, que le hablan a usted de Facebook. La pregunta que yo planteo y la pregunta-respuesta es ¿qué contenido le vamos a dar? Me parece que esa es la pregunta. ¿Qué contenido le vamos a dar a las redes? ¿Qué contenido le vamos a dar a un programa de salud mental? ¿Qué contenido le vamos a dar a un programa Nos Cogió la Noche? Creo que ese es el reto que tenemos. ¿Sobre qué población se debería trabajar? Yo pienso que sobre todas, ¿no? Porque también todas están, entre comillas, lo voy a decir muy, ojo que estoy diciendo entre comillas, estamos afectados de alguna manera. Cuando nosotros, y lo hablábamos usted y yo por fuera de acá, nosotros planteamos con psiquiatras, con psicólogos, qué trabajo íbamos a hacer en salud mental. Uno tiene hoy una decisión. Nosotros no vamos a trabajar hoy sobre pacientes. La mayoría de todos en la humanidad, no en Medellín ni en Colombia, tienen algún nivel de situación, digamos, emocional. La persona no duerme, la persona tiene incertidumbre que va a perder su empleo. Y usted lo decía también, porque aquí abrimos un montón de ventanas. El mundo de hoy no es el mundo que le tocó a Luis Bernardo cuando estaba niño o hace 100 o 200 años. Aquí se hizo la Catedral Metropolitana para que durara toda la vida y de hecho parece que va a durar toda la vida. Hoy se hace todo, como decía Bauman, ese escritor, todo es líquido, todo es rápido, todo es para allá. Usted hace una red para que se la coja ya, usted tiene que hacer un programa ya, la gente no tiene hoy conducta como nosotros tuvimos de leer. Todo es visual, todo es rápido. Usted le dice, no haga un video de 5 minutos porque nadie lo ve. Tiene que hacerlo de 20 segundos. Sí, así es. Entonces, esa es una realidad que tenemos que preguntarnos cómo la vamos a manejar. Es consumirnos el mundo rápidamente. Y Rápidamente. Usted ya todo es desechable. El amor, de alguna manera, se vuelve desechable. Las relaciones emocionales se vuelven desechables. Cuando uno se encuentra propuestas como las que usted tiene, Pera al Olmo. ¿Sí? Pera de Olmo. Pera de Olmo. ¿En qué consiste eso? Pera de Olmo nosotros nos unimos hace un año, recién salido yo del Consejo de Medellín, el último periodo, y con un psiquiatra, con una psicóloga clínica, con una persona que trabaja yoga, con un hombre que ojalá podamos invitar, un meditador zen, que lleva años trabajando la meditación, con un médico que trabaja Ayurveda, que es otra mirada oriental de la medicina. Nosotros decimos, entonces nosotros cómo vamos a intervenir. Para mí el problema más complejo que tiene hoy la humanidad, y Medellín en este caso y Colombia, que es la salud mental. Y no es que nosotros la estamos inventando. Y también usted decía, Nacho, una cosa que coincido, no es que la enfermedad mental nació pues con la pandemia. No, yo pienso que la pandemia sacó a flote un montón de situaciones, entre ellas la salud mental, y posiblemente pues, se agudizó más.
pero nosotros lo que planteamos es, la salud mental hoy tiene que tener una mirada mucho más integrativa. Y vuelvo por donde comencé el programa. Nosotros cuando nos enseñaban en la Escuela de Medicina, yo soy de la Universidad de Antioquia, nosotros nos decía, una persona está con un problema de salud mental, porque tiene una expresión de ella. Está deprimido, no duerme, es muy agresivo, se nos, entre comillas, enloqueció, se empelotó en el Parque Bolívar. Cualquier médico decía, no, para el manicomio y póngale una inyección y dele Sinogan y dele un antidepresivo, lo que había en ese momento. Hoy no, hoy hay otras miradas. Vamos a hacer yoga, vamos a ir a la naturaleza, vamos a tener una alimentación mejor, vamos a ver cómo esta persona duerme mejor. Ese tipo de alternativas que hoy la psiquiatría también y la psicología llama bienestar emocional, nosotros lo planteamos con un enfoque más integrativo. No es desconocer al psicólogo, no es desconocer al psiquiatra, pero sí es integrarnos a trabajar por grupos humanos que tengan un riesgo. Déjeme preguntarle algo desde lo médico. ¿Esto cómo se trata? Como una infección donde yo me tomo un antibiótico y me tomo una pastilla de antibiótico cada 6 horas de 500 miligramos durante 2, 3 días, 12 pastillas, o me voy a tomar una pastillita a partir de hoy para nivelar mi presión arterial, no voy a decir marcas comerciales, una pastilla de estas que todos los días me tengo que tomar una, porque vuelve y juega. Entonces yo me voy, hago todo esto que usted dice, pero es como si me tomara un antibiótico. Esto no es de mayor frecuencia. ¿Cómo entender eso? No, entender que digamos, esa mirada de la mirada que hoy tenemos muchos de la salud mental es, tenemos personas, no es solamente tenemos pacientes, tenemos otras alternativas. Mire, ¿quién de ustedes, a mí me ocurre, irse uno para el campo un día, irse uno con la familia y sentarse en una manga al lado de una, eso no es salud mental, porque eso es también salud mental. O nosotros hacemos la invitación, hay que salir, hay que ir a la naturaleza, hay que hacer yoga. O sea, ustedes lo que hacen es abrirle la cabeza a la gente para que encuentre estos claro, que se olvidan. No, y eso no quiere decir que yo voy al campo, hago yoga, hago meditación, aquí hay un trabajo alrededor del silencio que es bien valioso y algún día venimos a hablar con personas, es también el valor del silencio, porque es un mundo de ruido. Nosotros toda esta cabeza la mantenemos aquí a la carrera. ¿Cómo sacamos un día o 2 o 3 y nos vamos a estar en silencio, a volver? Entonces, de alguna manera, ya no era la pepa, ya no era el medicamento, sino que es otras cosas que también mueven lo que nosotros llamamos la serotonina, otras situaciones químicas que también tienen valor y que hoy son comprobables. El Reiki, por ejemplo, es muy importante. Eso no quiere decir, y también quiero ser claro, que yo como Luis Bernardo Vélez puedo hacer ese tipo de alternativas en pera de olmo, pero también me puedo tomar mi antidepresivo. Pero eso no quiere decir que si yo tengo una bipolaridad o soy una persona con una esquizofrenia, debo de tener un tratamiento médico, pero hay una mezcla también, una integralidad. ¿Qué tan efectivo es? Muy bien, muy bueno. Es que hacer deporte es salud mental, conversar con la gente es salud mental. Nosotros en otro canal que trabaja mucho las personas mayores, hablamos mucho con personas mayores que dicen, cuando yo empiezo a socializar, cuando yo me uno alrededor con otras personas, cuando yo converso, la arteterapia, ¿cómo va a decir uno que no es bueno irse uno con personas y pintar y hacer plastilina y hacer cerámica y hacer panadería y hacer gastronomía? Eso también es salud mental. Lo que yo quiero insistir es que hay que cambiar el chip de creer que salud mental es ir donde un psiquiatra y tomarse un medicamento. Eso no necesariamente es salud mental. Y lo hablaremos en otra oportunidad aquí con nuestro médico Luis Bernardo Vélez. Ojo, el silencio no es soledad. El silencio es estar en silencio, acompañado. Entonces hay que tener la premisa, porque en este momento de la vida, en muchos países del mundo, usted habló de Japón, de Corea, y muchos uno de los peores traumas que están teniendo es la sociedad de los seres humanos. Se quedan solos. La soledad. Sin actividad. Mire, Japón está encontrando, y lo pongo porque no estoy exagerando, miles de personas mayores que mueren sin que nadie se hubiera dado cuenta. Sí, así es. Gravísimo.
Eso no puede pasar en Medellín. Eso no puede pasar en el país de nosotros. No, no puede pasar. Somos un país tropical, de fiesta, de bulla, y eso no lo podemos perder. Eso que llevamos dentro de nosotros no lo podemos perder. Párenle mucha atención a la salud mental, que nos sintamos tranquilos. Y existen muchas cosas. La depresión, la soledad, y de ahí para adelante ya enfermedades más complejas, un psicópata o cualquiera de estas otras cosas, pero al menos los primeros síntomas, cuando me siento como muy aburrido. El cansancio. Yo me siento cansado sin haber trabajado. Y el estrés me lleva a todas estas cosas. Seguiremos ampliando estos temas de salud mental que son muy importantes y se tienen que hablar en nuestra ciudad. Luis Bernardo, muchas gracias. No, a usted, Nacho, y un saludo pues aquí este nuevo año, que usted dice que no puedo dar feliz año, no, todavía falta 11 meses larguito.